en que la humedad era 90%. Entonces, si la humedad es del 90%, ¿Limpias? ¿en dónde va a afectar esto? Porque el que hemos hecho era con humedad relativa menor al 20, en un lugar seco. Entonces ya les he dicho, humedad relativa mayor al 90% es pues un lugar húmedo, ¿verdad? Un lugar lluvioso, ya es por lo demás todo lo mismo. Los datos pueden variar, claro, pero el es el mismo. Determinar por unidad primero las tensiones del 2%, dividiendo la tensión real sobre la tensión base, que ya tenían que tener el paso 1. Lo mismo, esto es la misma fórmula, longitud externa, longitud interno, barra promedio, todo tenía el dato. El K era igual a 1.2 y no variaba, ¿verdad? Porque no había ningún UCW mayor a 300, creo. Podría. En el diferente rápido no cuenten, Natalia. A ver, sí. No hay ni uno mayor a 300, entonces 1.2 era para todito. No había que calcular toda la gráfica y aquí variaba. Cuando es húmedo ya no se utilizaba pues esa fórmula, ¿no? Les he dicho. Esa fórmula del 0.6 más W sobre 8000 o sobre 6000, ¿no? ¿Y lo otro listo? Sube 5 los a ver si las listas. ¿Qué estás? ¿Dónde estaba? Si quieres, te acompañamos. Pero. No, este es el que hace. Es escribir. Es lo que hacía el jefe. Por Marketplace, ¿no es? Aquí está. Esa tablita tenía, ¿no? Aquí está, dice, nuevamente. Aisladores limpios y secos, dry, secos, limpios, clean. Pero si es un lugar húmedo, ya no tienen que usar estas formas, tienen que usar simplemente la multiplicación por 0,6 y por 1,3 cuando calculen el paso de STW y el LIW. Ya no usar esto, sino simplemente usar esto para fase tierra y para fase fase. Simplemente multiplicar 0,6 por el UCW, perdón, ULW y 1,3 por el ULW. Ya no es algo. Y el paso no se mira. 1.3, no hay que usar ninguna fórmula ya esas formas extensas. Y esa sería la tabla de resultados, esa sería la integral de examen, sin la tabla de resultados. Ahora, pero ¿cómo es? ¿Han hecho o no han hecho? Dígale que valga por 50 puntos. Yo le he dejado al final y llegando a 2-3. Pero un día antes sería. No, muy poco tiempo era. Ah, es de viernes. Le hemos dicho. Hemos dicho. ¿Ah, sí? A usted también hemos dicho que le diga. Yo no tengo nada. Ya, ¿para qué no le diga? El docente se Comenzamos por eso en una hora se hacía. Sí, siendo honesto, yo he comenzado por eso y cuando faltaba 5 minutos recién terminado, he llegado a la respuesta, pero he tardado. Pero así tenían que llegar a la respuesta, ¿no? Porque la pregunta era, ¿el transformador se puede o no se puede instalar? Esa era la pregunta, ¿verdad? No, qué chiste, digamos, ¿no? Y que analizaríamos, vean, si analizamos el resultado de resultados, la mayor tensión fase-fase es 294,57 para sobretensiones a frecuencia industrial.
Y les he dicho que los del medio no se analiza porque son los que se convierten. Esto se convierte a esto, esto se convierte a esto. A través del paso 4 se conversión. Por eso está en amarillo. En impulsos tipo rayo, la mayor tensión se da en entrada de la línea con 638.24 y todos los equipos con 442.26. Entonces, si la mayor sobretensión que se va a presentar en la subestación es de 638.24 kV pico. Sí, eso nomás para ver, pues, porque no ha dicho eso. No es todo, pues. No ha dicho nada, pues no me considera procedimiento. Esta vez solo puro. Solo los resultados. Pero debería ser así, pues, porque si la pregunta dice, o sea, la pregunta del problema es, ¿se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? Esa era la pregunta, no ley, ¿no? Se dice que se tiene un transformador de 20 MVA con un bill de 450, ¿se puede instalar o no se puede instalar en la subestación ese equipo? Entonces, nosotros hacemos el estudio y vemos que la mayor sobretensión que se presenta en la subestación es de 638.24, pero en la entrada de la línea, vean, equipos en la entrada de la línea, y 442.26 para todos los equipos. Como el bill de transformadores de 450 kV picos cumple porque dice, aquí la tensión de impulsos tipo rayo para los equipos a la entrada de la línea alcanza un valor de 628.24. Sin embargo, las sobretensiones correspondientes a todos los equipos alcanza un valor de 442.26, con lo cual en esas condiciones es posible la instalación de forma teórica, ¿no? Aunque había muy poco margen, pero sí se puede, digamos, la tensión es menor que el bill del equipo, 442.6 es menor a 450 kV. De esa forma tenía que hacer el ejercicio 1. ¿Tienen dudas de eso? Aquí variaba, ¿no? Del web. Esta formulita, esta tablita, creo que vale, sería esta tablita y esta. Igual el grupo no ha mandado, ¿no? Esa web. Siguiente, el problema del pararrayos. Una descarga atmosférica, ya. El problema era que una descarga ha ocasionado daños en un pararrayos. Un pararrayos dice de la marca ABB con revestimiento de porcelana. Que estaba situada en la entrada de la línea de la subestación de alta tensión de 115 kV ya. Si se ha dañado el pararrayos, este pararrayos el antiguo era, dice, de porcelana. El de porcelana en marca ABB, ¿a qué responde? ¿A PEXDIM o a XDIM? XDIM. Hasta le estoy diciendo, acuérdense de P, de polímero, de silicona, no sé cómo. XDIM, porcelana. Esos son los que más se usan, los antiguos, a veces como cafés, etc. Entonces, primero que nada, es un XDIM, porque nos está diciendo marca ABB. Si no nos dijera marca AIRA, pues no tendría sentido, digamos. Pero siempre se usa ese manual, por ejemplo, ese pasado acá, porque es de los pocos que hay así bien detallados. Entonces, el revestimiento de porcelana se ha dañado este pararrayos, ya. Pero ahora, ¿qué pasa? Tengo que reponer, pues tengo que comprar otro pararrayos. Ahora dice, para su reemplazo, se requiere redimensionar y obtener. ¿Por qué redimensionar? Porque algo está mal en ese pararrayos, pues si se ha dañado, algo debe estar mal. Se requiere redimensionar y obtener las características eléctricas y el margen de protección de un nuevo descargador de protecciones o pararrayos. Y es el nuevo. El nuevo. ¿Qué dice? Este nuevo descargador de protecciones con una clase de descarga, ahí está lo primero. La clase de este pararrayos, la clase de descarga de este pararrayos tiene que ser superior a la anterior. ¿Se entiende? Si esta es la clase 2, este tendría que ser clase 3. Podría ser clase 4, pero habría que ver si cumple, digamos. Porque esta clase se define del gráfico, ¿no? De este gráfico. Donde había los puntitos, ¿no? Las curvas y demás, habría que ver. Pero mínimamente tendría que ser un clase 3 para que se cumpla. Este
Vamos a ver qué clase es, porque dice X-Lim no dice nada. Entonces, ya tenemos el clase, ya sabemos que la clase de este nuevo pararrayos tiene que ser superior. Tiene que ser la misma tensión nominal, dice, de este pararrayos, obvio. Si lo vamos a instalar en el mismo lugar, la tensión nominal de 2 tiene que ser la misma tensión de 1. Y ese tiene que ser el 1. Aquí tenías UR1. Ya. Misma tensión máxima de operación, o sea, la UC2, lo mismo que UC1. Aquí tienes tu dato de UC1 también. ¿Ya? Misma tensión máxima de operación, tiene la misma marca, lo que les decía, mismo ABB, pero con revestimiento de polímero de silicona, es decir, este ya iba a ser un PXD nuevo. Para el cálculo, considere que las tensiones residuales del pararrayos dañado son 249 y 206, es decir, el UPL era 249 del pararrayos dañado y el UPS era 206. Listo. La longitud de la línea no va a cambiar, sea el pararrayos nuevo o pararrayos antiguo. Una es lo mismo, una sola línea conectada al pararrayos. El nivel de tensión a impulsos tipo radio igual a 650 kV. Es igual para los mismos, para los problemas. Entonces, muchos decían que no tenemos la tabla y demás. Se podría hacer igual sin tabla. ¿Por qué? ¿Qué necesitas para dimensionar este pararrayos? Necesitas primero hacer los pasos. El primer paso, yo les he dicho, era calcular el UC, ¿no? Calcular el UC. ¿Cómo se calcula el UC? 1.05 por un max, lo que hemos visto en clase. Eso se podría hacer de esa forma sin necesidad de tener los datos del pararrayos dañado. Pero como tenemos el pararrayos dañado, buscamos en XLIM. En XLIM, ¿qué tensión estamos? 115, por lo cual 123. Nos dan estos datos, digamos, UPL y UPS. Entonces, de los XLIM, ¿qué pararrayos cumple con esas características? 240 y 246, el XLIM-E. Y ya tenías ahí tu pararrayos dañado. Ya tenías tu tensión nominal, tu tensión máxima de operación continua. Y este es de pararrayos del UPL y el UPS. Ya. Ahora en el nuevo pararrayos entonces tendría que ser, allá tenías ahí, no tienes que calcular, tenías el tensión nominal, 96, y tensión máxima de operación continua, 77. Listo. Ya. Y sabes que es clase 2, esta debe ser clase 2. El XLIM es clase 2. Entonces este podría ser clase 3, clase 4, habría que ver. Entonces, con esas características, ahora te dicen que tienes que cambiar este pararrayos. ¿Por cuál? Por un pararrayos de polímero de silicona, que son los PXLIM. De las tablas, ¿cuál se acomoda a esto? Puede ser el PXLIM-E, el U, el T, pero para que tenga esa misma tensión nominal y una clase superior al pararrayos, es el PXLIM-U, que es el de clase 3, aquí está. Misma tensión nominal, misma tensión máxima de operación continua, pero ya las UPL y UPS ya variamos. El UPL es 226 y el UPS es 191. Listo, ahí tienes que calcular tu W con la fórmula larga, hacer esa división del W sobre UR y el UPS sobre UR. Y se hallaba que el pararrayos nuevo tenía que ser de, hacía la verificación de la corriente de descarga, las fórmulas que hemos visto, desplazabas los datos aquí, la longitud de la línea, la velocidad de la luz, y terminabas que es 255 kilojoules, dividiendo entre su tensión nominal, hallas estos puntos, y esto corresponde a un clase 3. Lo que les decía, se cumple que sea de una clase superior al pararrayos dañado. Solo había que hacer eso. Clase 4. Pero tendrías que ver, si es clase 4, tiene que cumplir con esto. Es decir, no tenías que usar estos mismos, ¿no ves? Porque es del pararrayos dañado. Si tienes un nuevo pararrayos, tienes que descontar tus tensiones residuales. Más o menos por el 190. Porque si no respetan las tensiones residuales, entonces va a salir diferente, ¿no ves? Un clase 3 entonces era la respuesta para eso. Pero siempre y cuando sea un PXLIM, no un XLIM. Entonces tenías que buscar en la tablita de los PXLIM.
tercer boom, y demás. ¿Ya? Y el problema ese era el problema. Al margen de protección, simplemente el BIL, menos URES era 226, el nuevo URES no era antiguo. 669 mayor a 60, entonces estaba bien. Esa es la respuesta. Total, el nuevo para rayos es una tensión nominal, tensión máxima de protección continua, su UPS, su UPL, la clase y la margen de protección. Listo. Ni quiere decir, hemos hecho una clase antes, era lo mismo. De hecho, esto yo les he dicho antes, solamente cambié el sitio. ¿No? Ya veo. El mismo. Ni siquiera hay que explicar. La cosa es que aquí era para dos campos, ¿no? Aquí decía. Determine la altura efectiva de video de guarda para el apartamiento de dos campos. Listo. Es lo mismo que hemos hecho, solamente hay que cambiar aquí, ¿no? 472. Listo. Y esto igual debe ser de Galeas preguntas. Les he dicho, les aseguro que va a entrar. Y acá, pues, esto por si acaso de la sesión 50, ¿verdad? Les he dicho, pues, 150, sobre 520, 130, 150, 10. 10 es el examen. Bueno. ¿Cuándo es su revisión? Van a pasar, pero No me he hecho nada. a mí no me ha hecho nada. ¿Tienen alguna pregunta? Ese es el parcial para puesta tierra y para el rayo. Perdón, puesta tierra y dimensionamiento de balas. Sí, eso. Entonces, hoy día vamos a ver algo que ya lo ha acabado con el ingeniero o no. ¿De qué tema son? ¿Balas? Ha hecho los partes de teoría de datos. Ha dicho la próxima pero Tiene que tener exageras más frías. Más como yo. Vamos, trabajamos. Unas frías, dice. Frías. Cerveza. Ah, sáquenla. Yo no la decidí.